partir de que empezaron a almacenarse secuencias en las bases de datos como resultado de las técnicas de secuenciación. Y a partir de esta información surgió, de hecho, una de las primeras técnicas bioinformáticas, y no es que la primera técnica bioinformática es precisamente la técnica de alineamientos de comparación de secuencias. Y cuando compararon estas secuencias se dieron cuenta que esa herramienta podía utilizarse para muchas cosas. Por ejemplo, vieron que mientras mayor era la distancia evolutiva entre un organismo, mayor era la diferencia en secuencia, y eso fue un parteaguas en los procesos de clasificación. Antes, recuerdan que la clasificación era complicadísima porque clasificaban los organismos o las plantas de acuerdo a las características morfológicas. Entonces clasificaban en grupos a organismos que aparentemente se veían igual, pero que tenían funcionamientos completamente diferentes. Entonces clasificar organismos era muy, muy complicado. Pero a partir de esta herramienta surgieron los primeros estudios filogenéticos comparando precisamente las secuencias. Y fue así como se construyó el primer árbol filogenético, pero utilizando secuencias. Surgió la clasificación molecular de los organismos. Si ustedes recuerdan este árbol que han visto muchísimas veces del origen de la vida, pues fue uno de los primeros resultados de utilizar los alineamientos como herramienta bioinformática. Pero no solo eso. También cuando empezaron a acumularse las secuencias, cuando encontraban una secuencia de una proteína o de un gen que no habían identificado antes, la pregunta era, pues, ¿esto qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede determinar la función si experimentalmente es tan complicado? Entonces surgió una especie de paradigma que en un momento fue un dogma que proponía que si dos secuencias tenían cierto grado de similitud, tenían una similitud significativa, iban a tener la misma función. Y durante mucho tiempo en bioquímica hubo el principio de homología implica función. Era imposible, pues, encontrar dos proteínas o dos genes que tuvieran una secuencia parecida y que no llevaran a cabo la misma función. Ahora, no es que este principio no aplique, pero es que esa función depende de la localización de la proteína. Ese fue como algo distinto. Y uno de los ejemplos más significativos por los que los alineamientos empezaron a cobrar relevancia y vieron el potencial que tenía fue cuando identificaron unos genes que se llaman genes homeobox. Este término probablemente lo han escuchado antes, el del homeobox. Los homeoboxes se llaman así porque cuando hacían los alineamientos, ven que cuando tienen sus secuencias, una sobre otra, encuentran regiones parecidas, ¿no? Los encerraban en una cajita, así lo dibujaban y decían ese es un gen homeobox porque tiene una región que se parece, de aquí viene este término. Y como los primeros genes que se identificaron así por alineamientos tenían que ver con el desarrollo, a todos los demás se les quedó como genes homeobox, que son dominios que tienen factores que están relacionados con el desarrollo de los organismos. Y el caso clásico así de la bioinformática es el caso del gen Aedes de Drosophila. Una pregunta que se hicieron los investigadores durante mucho tiempo, de las muchas que se hicieron, pero una que se resolvió con alineamientos, fue el origen de los ojos. Muchos investigadores decían que los ojos eran estructuras análogas. ¿Se acuerdan la diferencia entre análogo y homólogo? Análogos tienen la misma función, pero no tienen un ancestro común, y les decía el ejemplo de las alas de los murciélagos o de las aves, son muy diferentes. Esos son análogos. Y se preguntaban si los ojos también eran estructuras análogas o eran estructuras homólogas. O sea, si cada organismo había desarrollado los ojos por un camino evolutivo distinto o tenían un origen común. Bueno, cuando estudiaban este problema, encontraron una secuencia parecida en prácticamente todos los organismos. Y cuando alteraban esa secuencia, lo que se modificaba era el desarrollo de los ojos. Por eso se le llamó el gen Aedes, porque una mutación generaba un fenotipo de mosca sin ojos, y esa no es la imagen más fea que van a ver en esta diapositiva, Lo más feo ocurre cuando la activan, cuando no deben.
Entonces, le llamaron así pues porque cuando lo quitaban estaba relacionado con los ojos. Y cuando hicieron la comparación de las secuencias que tenían en ese momento, se dieron cuenta de que ese gen era muy parecido. Era parecido en insectos, era parecido en primates, en muchos organismos distintos. Entonces de ahí hipotetizaron que los ojos, probablemente el desarrollo de los ojos pueda tener un origen común, o sea que los ojos eran estructuras homólogas y no estructuras análogas. Pero se dieron cuenta que de todas las secuencias se parecía una región, todavía no sabían qué era. Y a eso fue a lo que le llamaron como dominio homeobox, porque era lo que se parecía, pues en todas las secuencias se veía parecido, lo encerraron en una caja y le pusieron el dominio homeobox. Y ese era un gen que es el gen PAX6, que es el que coordina el desarrollo de los ojos y está muy conservado en muchos organismos diferentes. Y ese lo utilizaron de hecho después para como trazar el desarrollo evolutivo de los ojos. Todos vienen de un ancestro común, pero ¿en qué momento empezaron a generarse las diferencias que se ven en la actualidad? Porque sí tienen un ancestro común, pero ahora ya no se parecen. Lo más sorprendente fue que cuando ellos activaron esos dominios homeobox en zonas donde no deberían de estar activas, porque pues esos solamente se expresan en ciertos tejidos, ¿no? Donde se forman los ojos. Ya se imaginarán qué pasó cuando hicieron lo contrario. Hicieron el experimento de la caja negra, así le llamaron por los resultados así de película de terror que obtuvieron. Encontraban que los ojos se desarrollaban en zonas o en regiones donde no deberían de desarrollarse. Si activaban esos genes en otras regiones, eso era lo que provocaba. Y aparte de esas cosas horribles que generaron, descubrieron a los reguladores maestros del desarrollo, que son precisamente los genes homeoboxes. Estos experimentos fueron muy famosos hace más de 20 años porque generaban estos organismos y ya se imaginarán de dónde viene todo el rechazo hacia lo transgénico, ¿no? Si ustedes ven esto y después ven lo que puede hacer la ingeniería genética, pues van a tener ciertas dudas. Pero lo que ellos descubrieron es que había genes reguladores pues en el desarrollo, que se mantenían desde el desarrollo hasta la edad adulta y se conservaban en todos los organismos, en la mosca, en los ratones, en los humanos. Si hicieron experimentos ahí, quién sabe, pero en todos los organismos. Y si cambiaban de posición esos genes en el cromosoma, se invertían en el desarrollo y ahí obtuvieron un montón de cosas de película de terror. Si ponían esto acá, podían hacer que las orejas se desarrollaran en otro sitio, que la cola se desarrollara en otro sitio. Hay otra imagen muy famosa de una mosca que tiene patas en los ojos, porque estos genes coordinan el desarrollo, pues, y en conclusión, eso lo descubrieron utilizando alineamientos y lo confirmaron posteriormente de manera experimental. Entonces, la bioinformática o los alineamientos sirvieron para predecir el funcionamiento de genes que después se confirmó con los experimentos. Y este es el ejemplo clásico pues, de los alcances de los alineamientos, el descubrimiento de los genes homeobox. ¿Para qué otra cosa se utilizó la bioinformática? Para identificar dominios y motivos conservados. Dominios y motivos es un término que van a ver mucho cuando trabajan con proteínas. Cuando hablan de dominios, recuerdan, hablamos de regiones de la proteína que se pliegan de manera independiente, es como la definición general, pero esos dominios generalmente tienen una función específica. Son la región que se une al DNA, o son la región que reconoce el sustrato, o son la región que reconoce la molécula reguladora, o sea, tienen funciones específicas. Son regiones de la proteína con funciones específicas. Y cuando hablamos de motivos, son grupos de aminoácidos conservados. O sea, un dominio es una región grande y un motivo es una secuencia chiquita en la proteína. ¿Y esto para qué sirve? Porque cuando compararon las secuencias de las proteínas, se dieron cuenta que no todas las proteínas cambian a la misma velocidad. O sea, hay dos, por ejemplo, puede haber dos enzimas que entre ellas se parezcan 30%, o sea, casi nada,
y tridimensionalmente son muy parecidas. ¿Por qué? Porque conservan los aminoácidos clave que le dan esa estructura tridimensional. Mientras que hay otras que para tener la misma estructura tridimensional tienen que tener 70-80% de porcentaje de identidad. O sea, eso depende de la proteína. Y en todas las proteínas, los aminoácidos que le dan la estructura y que le dan la función se conservan mejor que los otros. O sea, puede haber mucha variabilidad en una región de la proteína mientras se conserve la estructura tridimensional. Pero hay regiones de la función, por ejemplo, el sitio catalítico, un sitio de pliegue, un sitio de modificación que se conserva. Entonces, los alineamientos sirven para identificar esos detalles que son los responsables de la estructura y de la función de la proteína, o sea, los dominios y los motivos conservados. Puede variar mucho, pero si conserva específicamente esos aminoácidos, esa proteína tiene la misma estructura tridimensional y tiene la misma función que la anterior. Entonces también para eso se utilizan los alineamientos. Una aplicación más reciente de los alineamientos también es en la medicina. Esto se supone que se los tenía que decir hace como 2 clases, pero nunca es tarde para hablarle de los SNPs. Los SNPs son polimorfismos de un solo nucleótido. Cuando empezaron a... Otra cosa que es muy importante, que a lo mejor no les alcanzo a decir en esta clase, es que nosotros estamos acostumbrados a manejar los genomas en las bases de datos y decimos, el genoma del Homo sapiens es igualito al mío. Pues no es cierto. Cada genoma es una secuencia diferente, pero antes no se podía tener acceso a todo, ¿están de acuerdo? Pues los costos eran imposibles, entonces trabajábamos con un genoma. ¿Alguien sabe de quién es ese primer genoma que se secuenció? Pues trabajamos con ese primer genoma que se secuenció. El de Venter, muchos dicen que es de Venter, entonces trabajamos con el genoma probablemente de Venter. Pero tiene una información genética específica. Cuando se empezaron a secuenciar genes del mismo organismo, pero genes diferentes, por ejemplo, si secuenciáramos todos los genes de nuestra exocinasa, ¿no? Todos el mismo. Empezaron a ver que había sustituciones específicas de nucleótidos. A eso es a lo que se le conoce como SNPs o SNPs, se lee como SNP. Y cada persona tiene como, estas no son mutaciones, son sustituciones específicas de un nucleótido por otro. Alguien aquí tendrá una timina, una guanina, una citosina, una adenina, pero solo en esa posición puede haber variabilidad, solo en esa. Y se dieron cuenta de que muchas de esas sustituciones se asociaron con enfermedades. Entonces, un SNP es una modificación en un nucleótido o en un aminoácido en una posición específica, donde ese cambio se asocia con la aparición de alguna enfermedad. Y así es como, por ejemplo, se puede predecir si se tiene como cierta susceptibilidad a enfermedades del riñón, a enfermedades muy específicas, porque ya se sabe cuáles son los cambios que se relacionan con una mayor incidencia de esa enfermedad. Entonces también sirvió como para la medicina personalizada y todo eso. ¿Y esos cambios se dan específicamente? No todas las enfermedades tienen como marcador un SNP, pero hay algunas que sí, y se dan específicamente en una posición. Y si por ejemplo secuencian tu gen, y de hecho así se diagnostican, y tienes ese cambio en esa posición, es más probable que puedas sufrir esa enfermedad. No todas, pero hay muchas que así es como se pueden diagnosticar. ¿De todo tu genoma? No, eso es diferente, aquí solo es un gen. ¿Cuándo encuentras ese gen en todo tu genoma? Imagínate. No, es porque así se diagnostica. Y así les hacen la prueba, aíslan el DNA, amplifican ese gen, lo secuencian y ven si tienen una sospecha de... Así es. Entonces, el alineamiento es la herramienta más importante de la bioinformática. De hecho, esto debimos verlo antes que más. Sirve para muchas cosas. Puede predecir la función. Ya vimos que sirve para la búsqueda de las bases de datos. Sin los alineamientos no se podría trabajar con la información que está almacenada en las bases de datos. Imagínense buscando un gen, gen por gen, pues no se puede. Para el ensamblaje de secuencias, cuando se arman los genomas,
para ver la divergencia de secuencias en la parte evolutiva, en diagnóstico, en un montón de cosas. Es la herramienta más importante que hay en bioinformática. Y lo que hace el alineamiento es buscar aminoácidos que son idénticos o similares dentro de las secuencias. Y ahí los clasifica, ¿se acuerdan? En los homólogos, que pueden ser ortólogos o parálogos, o los que son análogos. Y en los alineamientos también nos permite ver a qué se debe la variabilidad en la secuencia, si es por mutaciones, por inserciones o por deleciones. Y estos en conjunto, recuerden, se conocen como los indels. Y para hacer alineamientos hay distintos tipos de alineamientos. Los más importantes son los alineamientos globales, donde se compara la secuencia de principio a fin. Todos los nucleótidos participan en el alineamiento de la secuencia. Y para eso se utiliza el algoritmo de Needleman-Wunsch, el que utilizaba Clustal antes y que ya lo mejoró otra herramienta. O el local, que es el que utiliza BLAST, donde busca regiones dentro de una secuencia que tienen similitud, a partir de ahí lo extiende y lo compara y va buscando regiones de similitud dentro de la secuencia. Ahí no participan todos, sino regiones específicas. Cuando les arroja el resultado de un alineamiento, lo haga BLAST, lo haga Clustal o lo haga MAF, van a obtener un resultado como el que les marca en la diapositiva, donde van a tener, por ejemplo, su primera secuencia, su segunda secuencia. Esas líneas de ahí indican cuáles son las posiciones que alinearon. Y bueno, esto de aquí serían las inserciones o las deleciones que se identificaron. Entonces, en el alineamiento van a acomodar las secuencias resaltando la similitud de diferente forma. Pueden resaltarlo con colores, con asteriscos, con puntos, etcétera, pero van a resaltar cuáles son las coincidencias. Y les va a arrojar un formato que ya no es FASTA, recuerden. Esto se los va a incluir dentro del nuevo formato y así lo pueden descargar y así lo pueden manipular en diferentes programas. Entonces, después de que alineen sus secuencias, ya no se las devuelve en formato FASTA, ya se las devuelve en un formato diferente. Y tenemos distintos tipos de alineamientos. Tenemos el alineamiento por pares, donde solamente se utilizan dos secuencias. Y se trata de encontrar las coincidencias locales o globales, pero solamente entre dos secuencias. Y aquí se utiliza un algoritmo diferente. También tenemos alineamientos globales, donde participan todos los nucleótidos, como les había dicho, y tenemos los alineamientos múltiples. En estos se van a tratar de alinear todas las secuencias, buscando coincidencias entre todas las secuencias. Una de las herramientas más populares que se utilizaron era Clustal. El algoritmo de Clustal ya se modificó y se mejoró, y en la actualidad los algoritmos que más se utilizan son los de MAF, que es en línea, y los de Mozo, que se tiene que instalar el programa, pero vamos a utilizar este de aquí, el MAF. ¿Ustedes cuando iban en segundo les tocó hacer el alineamiento con Clustal o con MAF? Con Clustal. Sí, porque era como lo más común, pero ya está pasando como a segundo término, ya es MAF el que se utiliza, da mejores resultados. Entonces vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos, porque este es la herramienta con la que más van a trabajar en su reporte, esta unidad. Sí, vamos a hacer esto, porque si les digo lo otro no vamos a avanzar mucho y es más complicado. Vamos a ver cómo se utiliza los alineamientos para buscar
dominios y motivos conservados. Ay, no les puse el gen con el que yo usé la secuencia.